bienvenidos a otro episodio de Sanar es Chido. Estamos acá Elisa Tavares y Verónica Ramírez. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la serie Baby Reindeer o Bebé Reno. Pues por allí hemos visto que ha habido muchísimos comentarios, muchísimas personas que quedaron como enganchadas con la serie, pero también que no se entienden un montón de cosas. Y bueno, pues queremos hablarlo un poco desde la perspectiva psicológica y creo también del tema del trauma, al menos es algo que yo veo muchísimo. ¿Tú por dónde quieres empezar, Vero? Ay, sí, ¿no? Ay, sí. Claro, como en la secundaria. Creo que empieza. Mi amiga tiene la primera palabra. Pues no sé. O sea, supongo que lo que resalta y puede ser como un tema que todos identifican es el acoso. O sea, es un hecho que trata de eso. Tiene como muchas capas, sí, ¿no? Totalmente. De las relaciones humanas, de la complejidad, de los afectos, de la vulnerabilidad. ¿Por dónde quieres entrarle? Pues, justo yo decía que algo que veo bastante es también el tema del trauma. Y como dices, es complejo separar, porque por un lado, en el tema de la violencia, el acoso, el abuso, es muy importante identificar y nombrar, ¿no? Como esto sucede, esto pasa, mirar una víctima y un victimario, pero desde otras perspectivas, como el tema del trauma, también podemos mirar y entender cuál es la historia de cada persona por la cual en algún momento en la vida se engancha o nos enganchamos, porque yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, tal vez no al nivel de la serie, pero a todo el mundo nos ha pasado que nos enganchamos en una relación que es violenta, que es conflictiva, nociva, y que eso se puede explicar muy bien desde las teorías de trauma, pero como dices, son diferentes capas, ¿no? Eso tampoco quita el entender la historia de vida de cada persona tampoco es una forma de justificar las violencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que por eso esta serie es súper compleja en muchos niveles. Y creo que por eso a cada persona pues le movió tantísimo. Yo veía, por ejemplo, me pareció interesante, veía muchas reacciones de varones, ¿no? Como queriendo entender y empatizando también mucho con el personaje, ¿no? Entonces creo que sí movió mucho a nivel emocional. Tal vez yo sí empezaría como, pues sí, viéndolo como por personajes o por relaciones de personajes. ¿Qué es lo que tú observas específicamente en la relación de Marta con Donnie? Donnie, ¿no? Donnie. Ajá. Sí. Creo que la relación de ellos, lo impactante para mí es notar, casi desde el principio, que ella se acerca a él después de que tiene un acto de bondad, ¿no? Que le ofrece un tecito, pero se acerca porque lo siente y lo ve vulnerable. O sea, se acerca desde verlo frágil o lastimado. O sea, ella intuye o evalúa que está lastimado. Entonces, eso hace que haga un clic. O sea, alguien que sabe manipular, ¿no? Que sabe cómo entrar a la psique de la persona, y un otro que está necesitado de reconocimiento o de afecto. Entonces, creo que algo valioso es que hay muchas tonalidades de grises, no hay blanco y negro, ¿no? Y ves los claroscuros de cada personaje, sobre todo de Donnie, ¿no? O sea, es como, no es tan sencillo como víctima y victimario, ¿no? Sino cómo vas también reaccionando a lo que sucede, y creo que también puede ser una relación hasta analógica de qué pasa ella como acosadora que llega a su vida, que claro que está mal todo lo que hace, pero cómo va haciendo que él se descubra en otros niveles y pueda sentir y tocar otra vez el trauma de lo que ella traía. O sea, como que se posiciona en su presente y empieza a movilizar todo lo que él había bloqueado, ¿no? En algún punto ella le dice que huyan juntos antes de que se vayan al café. Entonces él le dice, ¿cómo sabes que estoy huyendo? Y le dice, hay gente que huye yéndose a otros lados y hay gente que huye quedándose en el mismo sitio, y a él le pega. Entonces ahí como que siento que es como ataca su vulnerabilidad, y hay como un momento de entendimiento. Sí, porque se conectan, ¿no?
E incluso él es amable con ella al inicio porque así empieza, ¿no? Le da lástima. Entonces hay una identificación también desde, bueno, ya después en la historia se entiende. Me parece que en el personaje, bueno, en ambos personajes se puede mirar mucho el tema del trauma, pero en el caso de Donnie, aunque nunca queda claro exactamente qué hay detrás de su historia de vida, creo que de hecho al final se entiende un poco más de Marta. Pero bueno, o sea, se ve un poco su familia, se ve como de él un poco un papá ausente en algunas, pero nunca queda tan claro qué hay en su historia de vida, ¿no? Porque él estaba en ese momento necesitando tanta atención, pero algo que sí queda claro es que él en estos momentos tiene bloqueos, ¿no? Tiene como congelamientos en estos momentos de acoso, porque a veces en sus soliloquios sí se escucha como, yo quería decirle tal, pero y entonces hay como un razonamiento a veces posterior de lo que debí de haber hecho es esto, pero la acción es diferente y la acción muchas veces pues lo mete en el mismo riesgo y justo recordando uno de los libros como más conocidos del tema del trauma, que es este de El cuerpo lleva la cuenta, y recordando esto que ellos explican de bueno, en el tema del trauma tenemos estos dos hemisferios cerebrales y uno es más lógico y otro es más racional. Perdón, uno es más lógico y racional y otro es más intuitivo, artístico. Y cómo se explica desde ahí que en el trauma muchas veces se nos apaga más o no funciona bien el hemisferio lógico-racional. No funciona también el área de Broca, que es el área relacionada con el lenguaje, y entonces nos es difícil estructurar o entender lógicamente lo que nos está pasando, ¿no? Y yo creo que en esas escenas es muy claro cómo su automático es ponerse en riesgo, ¿no? Y eso debe de venir de sus historias de vida, de sus propios traumas y situaciones. Nunca se explica tanto por qué, lo cual a mí me deja también pensando como, qué interesante que también, o sea, como dices, la obsesión con Marta un poco era entenderse a él, bueno, la obsesión que le dio a él después, ¿no? Porque primero es Marta acosándolo a él, pero después a él le da esta obsesión. Y creo que yo lo miro como una forma eso de también entenderse, pero para el espectador, y bueno, evidentemente todos sabemos que es una historia real, ¿no? Y que la persona que no era solo un personaje, sino que son eventos de su vida, pues también es muy respetable que no haya querido dar más detalles. Pero a mí sí me deja con esta pregunta de bueno, ¿qué hay antes de la historia de vida de alguien? Que normalmente a muchos nos puede pasar, ¿no? Que de manera que cuando estamos en estas relaciones conflictivas, caóticas, etcétera, existen estos congelamientos de que aunque tú sepas racionalmente, esto no es lo que debí de haber dicho, me debí de haber ido, tal, pero la memoria corporal te dice otra cosa. Y a mí me parece muy importante reflexionar o platicar eso porque creo que es entender como, a ver, pues la vida racional tiene una lógica, pero las memorias corporales y los traumas muchas veces tienen otras lógicas y desde ahí a veces podemos juzgar muchísimo a las personas, ¿no? De ¿por qué no hizo tal y por qué no le dijo? Pues porque sí, racionalmente eso parece lo más lógico, pero desde las historias de vida muchas veces no. Sí, estoy de acuerdo porque es que justo, o sea, ella empieza, sí se bloquea, pero también empieza a desbloquear, ¿no? Y a entender también cómo es su dinámica en los vínculos. ¿Marta dices o él? O sea, él empieza gracias a toda la circunstancia, ¿no? Como a desbloquear cosas, a entender cosas del mismo, a descubrir cosas del mismo, de su pasado. Nunca te deja tan claro, como dices, por qué se vincula desde ahí. Y creo que lo que mencionas, ambas trabajamos con violencia, ¿no? Sí pasa esto, ¿no? El trauma en el cuerpo, el no lo puedes como procesar de una forma sana en el momento. De hecho, creo que sería muy raro, ¿no? Que alguien pudiera hacerlo. Pero además creo que tiene también esta lectura, si no nos vamos solo por la parte de lo sano, de lo ideal. Si vemos como más en teorías psicoanalíticas, ¿no? O desde
sí, como desde esos enfoques, o sea, ¿qué pasa también con la pulsión de muerte? ¿Qué pasa también con el masoquismo, no? O sea, es donde te digo, no todo es como tan blanco y negro, y me parece interesante. Es como, ok, su trauma y como estas memorias corporales, su pasado, no le permiten actuar hacia el lado más adecuado para su bienestar, ¿no? Para su integridad. Pero también él se va descubriendo en un sentido de, es que algo me completa de esto. O sea, yo también quiero llegar como al límite, ¿no? Yo también quiero bordear como eso que sucede ahí, quiero saber hasta dónde está la consecuencia, ¿no? Porque cuando hago lo correcto, ya no voy a la policía, ya la denuncio y de pronto desaparece totalmente, sí, algo se queda vacío, ¿no? Que por eso se va obsesionando también. O sea, es que, híjoles, yo creo que vamos y venimos, ¿no? Pero cuando él se empieza a obsesionar, por ejemplo, ya cuando le encierran, ahí antes de que le encerraran, él creció, fue evolucionando, fue descubriéndose, y después le encierran y otra vez llega como este vacío, este estancamiento. Y entonces en lugar de ir hacia el otro lado, decide ir hacia esa pulsión de muerte, como a obsesionarse, a dejar de ser el mismo, a encontrarse identificado con el otro, ¿no? Con el agresor. Entonces creo que también tiene como esas lecturas, lo que decía del claroscuro, de no siempre y no todas las personas caminan o caminamos hacia los lugares sanos, ¿no? Claro. Hacia ir trabajando. Bueno, que también podríamos ver este asunto de lo no lineal de los procesos, exacto, ¿no? O sea, como en este caso, ¿no? A veces regresarse a obsesionarse con algo que de fuera puede parecer como, güey, qué insano, ¿no? Si ya tenías una buena relación, si ya te estaba yendo bien en lo que tú querías laboralmente, y es como, pues sí, tal vez mirarlo como su alma o como lo quieras ver, o profundamente él necesitaba otra cosa, ¿no? Sí, es que no sé, o sea, de verdad me quedo así como pensando en muchas cosas que pueden tener una lectura desde, o sea, si no lo marcamos como, no, esto es incorrecto. Por ejemplo, cuando pasa esto de ir al policía, ¿no? Que ahí de verdad hasta se vuelve un tanto cómico, ¿no? El vidrio, el otro que le dice que no tiene pruebas, que busque más, que no es suficiente, o sea, como esta institución que no responde, ¿no? Que revictimiza. O sea, si lo ves desde ahí, pues es claro, o sea, pasa lo que pasa en todo mundo, ¿no? ¿Por qué vino hasta ahorita, no? ¿Por qué no vino antes? Y entonces, por supuesto que podemos como cancelar esa acción y decir, es que claro, siempre pasa eso, siempre justificamos como el ya no puedo ayudarle porque no lo hizo antes. Entonces, cuando trabajamos con violencia, sobre todo sexual, es como algo que tratamos siempre de quitar, de no juzgar, de no llegar ahí. Pero creo que lo que da en este contenido sí es crucial, o sea, aparte de que sabes que revictimiza, justo a él la pregunta sí le detona el sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué no vine antes? Y te empieza a contar y destapa, ¿no? Sí, destapa ese primer sí, él trauma. Empieza también desde esa pregunta a procesar qué le había pasado. Exacto. En donde está Marta como personaje, pero en realidad también aparece este otro personaje que no recuerdo ahorita cómo se llama, el director, sí. Ajá. Yo tampoco recuerdo. Que también es parte de la explicación que él mismo se da de por qué no había denunciado antes, ¿no? Sí, entonces, o sea, yo creo que la pregunta sí es revictimizante, es algo que le ocurre a muchas personas, pero si miramos más allá del juicio, o sea, sí es como una auténtica como detonación de qué ha pasado, que ahorita en algún momento dice, ¿por qué le estoy denunciando a ella y no lo estoy denunciando a él? ¿No? E incluso desde ahí ves como esta necesidad, esta pulsión hacia la muerte, ¿no? Como te digo, cuando dice, me hubiera gustado como 2, 3 veces cuando está con el mentor, ¿no? Con el que le ayuda, me hubiera gustado decir que ahí acabó todo y me fui, ¿no? Y otra vez volví, que también habla de qué pasa cuando tenemos una dependencia emocional, ¿no? O psíquica tan grande, que aunque sabemos que ahí está todo mal, volvemos y queremos corroborar y queremos como ver hasta dónde está el límite porque cubre una necesidad. Creo que también parte de lo que habla estos vínculos que tiene con sus agresores
es como el hecho de la ganancia secundaria, como le llamamos en psicología, ¿no? A pesar de que un entorno sea muy feo, muy sucio, muy decadente, de pronto el cómo permaneces desde cierta decisión o posicionamiento ahí es porque te está dando algo a cambio. ¿No? Y creo que por eso lo hace muy complejo. O sea, no le puedes dar como una lectura tan rápida o tan ambigua, pero sí te va cuestionando que eso es humano, ¿no? Sí. Yo digo, desde mi enfoque no lo leo tanto como ganancia secundaria, pero sí tiene una coincidencia. Pero para mí la lectura es más como, bueno, todas las personas necesitamos conexión, afecto y seguridad. Y pues en entornos donde no podemos tener eso, pues decidimos que sí, ¿no? Y yo lo que miro en él es eso, ¿no? O sea, esta codependencia de, bueno, finalmente tenía esta necesidad de que lo que escribía fuera importante, de conectarse con alguien, de compartir con alguien, incluso de compartir con alguien desde esta destrucción, ¿no? Porque él tenía su novia, por ejemplo, ¿no? Que le proponía como otro tipo de convivencia, ¿no? Y donde se veía otra dinámica, pero él tenía esta necesidad, ¿no? De conectarse desde estos otros lugares, ¿no? Entonces, para mí ahí él, pues sí, prioriza un poco el tema de la conexión, dejando de lado su seguridad como persona, ¿no? Dejando de lado, pues sí, o sea, la seguridad de su integridad física, ¿no? En estos abusos que comienzan a ocurrir, lo cual, o sea, aquí me parece muy importante puntualizar que hablemos de esta ganancia secundaria o que hablemos de este tema de cuando en los vínculos inconscientemente o conscientemente priorizas una necesidad sobre otra, no es en un sentido culpabilizante a ninguna víctima, ¿no? O sea, no es en un sentido de claro, ella buscaba eso o él buscaba eso, no es en ese sentido, sino de entender la complejidad, como dices, esta complejidad humana, ¿no? De, pues genuinamente hay momentos donde puedes necesitar más esa conexión y poner en segundo término, en este caso, poner límites de tu integridad personal, ¿no? Y eso es muy complejo, ¿no? Y también por eso estos discursos sociales que aparecen de ¿por qué no antes? Pero en ese momento, ¿por qué se veía tan contenta o tal? Pues tienen que ver con este desconocimiento de lo complejo que puede ser una relación humana en donde se presente el abuso de cualquier tipo, ¿no? Y otra vez me recordó esto que pasa con la policía, que lo van a ayudar, pero en el momento en que él comete el error como de querer sabotearla, que va y le hace insinuaciones para grabar, porque quería grabar una llamada o el mensaje que le iba a dar. Ahí como que se olvida esa complejidad humana o de los vínculos o incluso como esta interacción que llega a haber en el abuso, en el acoso sexual. Y entonces como él se acercó y hay una prueba rotunda que descubre que ella lograba todo, la policía lo anula. Pues ya estamos tablas, porque tú también fuiste y la buscaste. Y sí. De ese me pegó un montón frío, claro, o sea, siempre es como la prueba real y entonces ya estamos parejos, ya los dos, nadie tiene la culpa, nadie se va a encerrar. Y eso sí me pegó mucho. Como y además sucede mucho también en términos legales o en términos de juicio social, que es como esta petición de una víctima perfecta, ¿no? O sea, es como, si tú fuiste violentada, tienes que estar así, sumiso, cauto. Exacto, tú nunca debes salir del comportamiento de lo que es una víctima perfecta, porque si no, entonces pues deja de tener validez tu denuncia o lo que sea que hayas dicho, ¿no? Sí, me recuerda como cuando de chiquitos en la escuela estaba pero ¿quién pegó primero? ¿No? O pero tú también le pegaste, o sea, como ya se pierden los matices de qué pasó en esa agresión, en esa violencia, ¿no? En esa, o sea, se pierde por completo. Y él por un momento pierde como esa oportunidad otra vez de ser defendido, ¿no? Incluso él también va como normalizando cosas, se ve con su novia, ¿no? Con Terry. Es que ahorita me acordé que justo Terry le dice también como en 2 capítulos esto de ¿por qué no te sales de ahí?
¿no? Y no como en una onda de revictimizarlo, en una onda de decir que él tiene la culpa, pero le ella dice quería esto entender, que, ¿no? esto que yo te mencionaba también, ¿no? Le dices que algo te encanta de ahí, o sea, algo te llena, ¿no? Y al final cuando lo deja, creo que también pone como cosas en su lugar, porque le dice, me estás dejando por lo que ella me está haciendo, o sea, como de me estás culpando a mí, y ella le dice, no, es porque es por ti, ¿no? Y le trata de decir como tú tienes cierta conciencia en esta situación y no te vas. Y ella obviamente no entiende también por qué no se va, porque no sabe de su historia, no sabemos todos los matices de su historia. Pero creo que sí tiene un punto certero donde es como de también puedes decidir, ¿por qué no le dijiste a la policía que también a mí me violentó, ¿no? O sea, esa relación que pareciera que es como más amable y es más bonita, está cubierta también de experiencias y de expectativas bien complicadas. Por ejemplo, con ella podía tener una relación muy linda, pero estaba llena de vergüenza la relación. O sea, él estaba lleno de vergüenza, ¿no? En lo que había descubierto de su sexualidad, su orientación, etc. Y entonces, cuando no puede tener sexo con ella, es porque está como bloqueado este trauma del que abusó de él. Y a mí me pareció interesante cómo va moviendo en una relación sana algo que te pasó y que no puedes hablar, tiene un impacto en las fibras de la otra persona. Y ella empieza a deprimirse y a creer que es por ella, ¿no? Porque es una chica trans, porque, o sea... Sí, porque igual ella no le atrae o... Pero en esa relación sana no estaba él listo como para hablarlo, como para ponerlo en la mesa. Era lo más cotidiano, lo más fácil, era lo otro, o sea, como irse hacia los lados más oscuros, a mí me dolían mucho estos diálogos donde él decía como era demasiado amor y era demasiado reconocimiento. También qué hago con esto, ¿no? Y creo que es algo que también sucede, por ejemplo, cuando experimentamos una relación que tiene en donde hay violencia y después tenemos otro tipo de relaciones donde la dinámica es distinta. Y bueno, es algo que se puede trabajar en terapia y tal, pero a mí sí me rompe mucho el corazón que a veces en verdad no es posible, ¿no? O sea, desde la memoria corporal se siente tan raro algo que, como dices, que es más bonito, más amable, se siente tan raro que se puede sentir incómodo como pasó en esta relación, pues al punto de que no se pueda, ¿no? O sea, no se puede porque, o sea, para mí era, por un lado, esta vergüenza que él sentía sobre su sexualidad, pero también esta incomodidad de un amor bonito, o sea, porque se nota que o sea, otra vez sin el asunto de juzgar, pero sí me parece que él está más habituado a estas relaciones como conflictivas, con falta de límites, con cosas que no se dicen, con secretos, más destructivas, y está más habituado a eso, ¿no? Y entonces cuando aparece algo que es distinto... ¿Dónde lo acomodas? Sí. ¿Dónde lo pones? ¿Y qué haces con eso? ¿Y qué haces con la incomodidad? Y además, justo en el personaje es como que él más bien se empieza a ocultar cada vez más, o sea, porque también parece que es como que con ella no puede compartir esas partes que considera oscuras de él, ¿no? Ajá, justo. Que ese es el reclamo que le hace ella. O sea, como no sabes dónde acomodar esto, pero tampoco estás trabajando para hacerlo, ¿no? O sea, no estás buscando ayuda, no estás como informándote más, ¿no? Que creo que ese es el reclamo. Que vaya a terapia y que regrese. Es que aún como pues es feo, ¿no? Pero pues así somos las personas, o sea, nos hacemos cosas entre nosotras, pero pues también ahí puedes encontrar en algún momento una ventana de acción, ¿no? Como para no ser como la víctima perfecta. Entonces, el reclamo que le hace ella era terapeuta. De hecho, en varias te dice, soy terapeuta. Pero creo que también visibiliza el personaje como, sí, pero no... O sea, si es terapeuta, ella se da cuenta de un montón de cosas y todo lo que le decía es bien certero, pero pues estaban en la relación, o sea, no era, y también no era ella ¿no? se conecta con una vulnerabilidad y también creo que incluso, o sea, recuerdo que porque cortan y la segunda vez cuando regresan, a mí me da la sensación de que sí regresa ella con esta
o sea, con una empatía por, ya entiendo por qué haces las cosas, ¿no? Y me parece que varias veces ella actuaba así, como que, ya entiendo por qué haces esto. Sí, como que lo iba también así poniendo, ¿no? Sí, okay. Pero como tú dices, pues en este rol, pues ella no era su terapeuta, ¿no? O sea, no le tocaba entender su historia de vida para acomodar, sino pues le tocaba ser pareja y disfrutar como pareja. Y ahí es cuando ya empezó a tener límites, porque ya desde, ok, puedo entender muchas situaciones, pero pues, si yo no me estoy sintiendo querida, amada, a gusto en esta situación, pues no tiene sentido, ¿no? Sí, ella sí los puso. Uh-huh. Sí, o sea, eso fue bonito, que sí pusiera el límite. Porque creo que era como el personaje más congruente. Y también tenía esta parte humana de... Pues, también estaba vulnerable, también le tocó como de estas cosas, ¿no? Le removió y pudo ponerlo. O sea, pudo decir hasta aquí, con todo el dolor del mundo. E incluso continuar con su vida y sus relaciones. Porque al final ves que va a buscarla y ella ya está en otra cosa, alguien, ¿no? Sí. Soy fan. Y esto de los límites... De hecho, es de las primeras preguntas que yo creo que todo el mundo se hace al verla, que es básicamente como la que le hizo el policía, ¿no? Puede ser desde muchos contextos, desde muchos sentimientos, ¿no? Desde muchos lugares, pero la pregunta es ¿por qué no pone límite? ¿Por qué no se aleja? ¿Por qué no la denuncia? ¿Por qué no lo comenta con alguien? ¿Por qué le aceptó la solicitud de Facebook? Entonces... empiezas a cuestionarte y a lo mejor hasta enojarte de solo vete, ¿no? Renuncia, le dijo su mamá, ¿no? Entonces, es complejo porque no, o sea, te vas dando cuenta que no puede poner límites hacia otra persona porque hacia él también es complejo. O sea, hubo muchas ocasiones en las que no puso un límite, ¿no? Incluso yo me llegaba a preguntar al principio de ¿por qué vive con la ex suegra? Y a mí también me parecía eso, como de no hay un límite, ¿no? Y después te dicen, bueno, pues es que también era una casa de huéspedes y eso no te lo explican muy bien cómo quedó ahí, pero no sé, a lo mejor en la cotidianidad que podemos tener de cuando acaban las relaciones es ¿por qué vive ahí? ¿No? O sea, encontraba una buena renta, un consuelo, pero también ahí había como un no diferenciar o no poder distanciarse de cosas. Sí. Oye, ¿y qué piensas de Marta? Porque ya andamos un poco en él, pero creo que Marta también tiene todo su propio análisis. Sí, pues es que toda la visión es como desde de personaje de él, ¿no? Pues, híjole, es que no sé... O sea, creo que sí era bastante... En algún capítulo le dice como era una profesional, ¿no? Era así como una experta. Yo creo que raya como en este delirio, ¿no? O sea, no sé si por completo, no lo sé, pero sí, o sea, sí tiene como también esta parte que a lo mejor nos podemos identificar de hasta dónde puedo llegar con una fantasía, ¿no? Yo sí lo vi totalmente como delirio. Yo ponía en una publicación ahí en Instagram que, o sea, para mí este final... Esto ya dijimos que tenía muchos spoilers, pero este final donde él escucha la grabación y la explicación de... del bebé de peluche de reno. Ajá, y que, o sea, no te dicen a qué nivel, pero sí entiendes que vivía un infierno con papás. O sea, yo sí me imaginé, aunque no lo dicen como tal, pero yo sí me imaginé a papás golpeándose y, o sea, como un infierno en casa. Y me imaginé a una niña de 2 o 3 años... y que tu única conexión sea tu bebé reno, ¿no? Sí, ahí se queda, ¿no? Siempre. Exacto, ajá, eso. Se queda. Y para mí sí es más hacia el delirio, porque justo me da la sensación de ahí hay una fijación en esa etapa de la vida. Sí, claro. Y justo, o sea, a mí solo la he visto una vez, pero me gustaría volverla a ver, porque sí pienso de, bueno, teniendo este final... creo que vería diferentes todas las escenas, ¿no? Porque es como imaginarte en todas las escenas a una niña de 3 años en un cuerpo de una adulta, y me parece que ahí así se entiende mejor la forma en que ella reaccionaba cuando sentía que alguien le podía quitar a su bebé reno, ¿no? Y otra vez, no es justificando, o sea, sí, hablábamos de estas diferentes lecturas, ¿no? Ajá. O sea, de eso no justifica el acoso y la violencia. No, sino desde dónde lo va haciendo, va actuando. Exacto, ¿no? Y justo, o sea, si lo ves así como una niña de 3 años que veía que le iban a quitar a su bebé reno
y en este caso a él, ¿no? Y cada vez que una chica se le acercaba o cada vez que ella sentía que por algo se podía ir, o sea, era una desesperación y una angustia pero si lo ves desde una niña de 3 años tiene sentido, ¿no? Incluso el berrinche, ¿no? La forma en que ella hace berrinche, la forma en que se le sube a Terry en algún sentido, tiene sentido si lo ves desde una mentalidad de 3 años, ¿no? Y ahí es donde es tristísimo, ¿no? Y es tristísimo sin justificar las acciones que como adulta y sin dejar de ver esto que dices de, claro que en otro nivel del asunto había manipulación, claro que en otro nivel del asunto ella sí se daba cuenta de cosas, adulta, ¿no? Justo como tu estructura de adulta también va creciendo con un núcleo, en este caso como con un núcleo traumático, que sí va estructurando toda tu vida. En estos casos como de trauma complejo y que nunca se trata, pues es como si esa escena estructurara toda la vida de Marta. Ella solo necesitaba encontrar un nuevo bebé reno al cual aferrarse en la vida y buscar la forma de que nadie se lo quitara y todo lo demás no importaba. Sí, y en esto como del delirio o la fantasía, no solamente es como el objeto en sí, sino todo está tan mal alrededor que le atribuyo como todo lo bueno a ese objeto. Entonces empiezo a crear, como ella lo hacía, otra vida, ¿no? Otros vínculos, otras ideas, otra personalidad, otra forma de creer que el mundo me percibe, aunque todos se puedan dar cuenta. Pero para ella era como muy, pues, no sé si real, pero era auténtico, era algo que ella podía controlar, ¿no? Entonces, él al verla como tan vulnerable, ¿no? Y ofrecerle como mirarla a los ojos, como darle algo, no sabemos qué tanto estaba tan mal en su alrededor que dijo, pues aquí, ¿no? Me agarro de él. Y pues sí es triste, porque aparte, es que yo te decía como esto de, sí, o sea, yo sé que es un delirio, pero si lo vemos como en estructuras, tiene como estos altibajos, ¿no? Como sí. De que estás en la neura y raya lo psicótico, como más border, ¿no? O sea, como que, porque por eso... Eso creo que deberíamos explicarlo, porque son una de las cosas que Vane luego nos dice, ustedes sí lo entienden, pero afuera no se entiende. Bueno, hay como muchas... visiones o perspectivas, que es una estructura borderline, ¿no? O límite, pero pues bueno, una de ellas dice que es esto, como rayar entre lo neurótico, ¿no? Como lo normal de todos nosotros, como las cotidianidades, lo que nos molesta, lo que nos angustia, lo que nos causa, no sé, miedo, temor, etcétera, nos perturba, pero ellos rayan también como ya un poco en la psicosis, o sea, justo. Que la psicosis de manera muy general tendría que ver con no distinguir entre lo objetivo y lo real, ¿no? O sea, y justo poder fantasear a nivel de creer que esa fantasía es parte de lo real cuando no. Entonces son estructuras justo que tienen que ver con cómo percibimos la realidad o cómo podemos vivir la realidad. Como dice Vero, ¿no? Lo neurótico es como lo más común, lo psicótico que pues es... Ya te vas, ¿no? Como ya hay como una no diferenciación clara entre lo que es la fantasía y la realidad, y esto que tú dices, ¿no? O sea, el border es como el límite que a veces entrecruza un poquito de uno y otro. Y el cómo se posiciona en los vínculos, ¿no? De esta forma como tan intensa, tan profunda, ¿no? Cuando en realidad no son así las relaciones, ¿no? Como ella de verdad en su cabeza tenía una relación. Entonces, o sea, siento que está como en todo ese espectro, ¿no? Incluso los audios, cuando él se obsesiona, los acomoda por emociones, ¿no? Sí, sí, sí. Así como de todos los matices, y tengo para todo, ¿no? Entonces, lo que a mí me causó como ruido, que fíjate que no entendí tanto, es cuando se mete con sus papás, ¿no? Que ya se mete con el señor, que están como insultándose todo el tiempo, pero o sea, ahí sí como traspasa todo, ¿no? Pues sí, es que es una acosadora completísima, ¿no? Profesional. Que a mí, digo, ya tal vez cerrando esta parte, justo eso me parece
lo muy triste de los vínculos en donde se estructura más, porque creo que en un nivel en todas las relaciones nos tocamos traumas, ¿no? Y más cuando tenemos relaciones en donde hay vulnerabilidad, en un nivel siempre nos lo tocamos. Pero me parece que eso es diferente a que toda una relación se estructure con base en el trauma de cada uno. Para mí, Donnie y Marta sí son personajes que se tocan totalmente desde la estructura de sus traumas. Y me parece que lo triste de eso, quitando esta parte que dices de, bueno, sí alcanzan a entender cosas y a él le ayuda a hacer introspección, pero es que realmente nunca ven a la otra persona. O sea, es como Marta realmente nunca, o sea, era su bebé reno y era lo que ella veía. Como un objeto. Ajá, exacto. O sea, eso, ves a las personas de alguna manera como objeto. Y me parece que cuando él se obsesiona con ella es lo mismo, ¿no? O sea, es como quiere entender, pero quiere acomodar todas las piezas. Porque tiene una identificación con ella, ¿no? O sea, creo que justo por eso al final, que podría quedar ambiguo, que es esto como que está todo ensimismado, ¿no? Como que está todo devastado, como tratando de entender. Acaba de escuchar el audio del bebé reno de peluche. Está en el bar y entonces el bartender le da una bebida y se la da gratis, que es lo mismo que él hizo con Marta, ¿no? Entonces creo que ahí se prestan muchas interpretaciones. Es como él va a hacer lo mismo, ¿no? Va a agarrar a este bartender como objeto, igual que lo hizo Marta. Y otra lectura también puede ser, le quedó claro algo de cómo ella estaba ya tan obsesionada, tan ensimismada, tratando de entender a algo o su entorno y olvidándose de ella a tal nivel que causará como esa lástima, ¿no? Entonces es cierto, o sea, tampoco la ve a ella, está él como tratándose de, no sé, de encontrar, de reconocer, dice que quiere entenderla a ella, pero no, en realidad creo que habla entenderse mucho a él mismo. Sí, y creo que mucho habla de en varias partes como de sentirse estancado, ¿no? Y de hecho, ahorita pienso, los dos de alguna manera compartían esta necesidad de atención de forma diferente, porque para él era desde el ser comediante, ¿no? Y de hecho es interesante como cuando lo logra ya no la necesita, ¿no? O desde esta vivencia incluso más de la adicción, ¿no? Como necesito esto, lo busco y cuando lo tengo pues no me llena porque igual no era eso, ¿no? Pero justo creo que los dos compartían esa necesidad de atención de formas distintas, pero ese ciclo continúa en la obsesión con él, ¿no? O sea, es como si solo cambiara el foco de quién le da la atención a quién y quién se obsesiona con quién, y entonces primero es Marta con él y luego él con ella, pero para mí eso es justo cuando no logramos romper las estructuras, ¿no? O sea, cuando... Sí, como que se retroalimenta así en bucle, ¿no? Exacto. O sea, te digo, como que sabes que ahí hay como salidas o hacer algo distinto, pero ahí te quedas. Sí, solo cambia el personaje, pero sigues viviendo un poco la misma dinámica con otras personas, ¿no? Ahorita recordé como esto de en su ser comediante, que todavía no termino como de procesarlo. ¿Cómo sientes que era su comedia? O sea, ¿qué representaba? Como, ¿qué pasaba ahí? Yo como que lo sigo procesando, ¿no? Como esta representación de él en su comedia y lo que pasa después. Me parece raro. Vane mencionó algo de que era más bien anticomedia. A mí, o sea, lo único que recuerdo es como esta percepción de lo veía como alguien muy inseguro, como con esta necesidad de tantos implementos, como no muy claro de lo que quería hacer ahí. O sea, como que de pronto me da la sensación de que quería la atención y ya, ¿no? Sí, como bien no tenía mucha claridad, ¿no? De cómo, ni por qué, ni qué quería hacer con su comedia. Sí, como desconectado, como una aceptación desde algo donde él no se ubicaba, ¿no? Donde necesitaba como muchos apoyos que no terminaban siendo. Y al final lo que sí le conecta y lo lanza hasta esto que estamos viendo como contenido es hablar de este monólogo, ¿no? Que es ya desde un sentimiento de tristeza, de abandono, de todo lo que pasa. Y es también como una aceptación, como una revelación. O sea, siento que ahí es la revelación, ¿no? Se llega a conectar con él por medio del público, con la gente, porque también pues finalmente cumple eso, o sea, es el que me escuchen, ¿no? El que se ha visto. Sí, y que aquí me pongo a pensar como, no sé por qué tenemos socialmente esta cosa como
de decir, ay, necesita atención de forma despectiva. Todo mundo necesitamos atención, o sea, de diferentes maneras tal vez, pero creo que no debería de ser como una forma despectiva de, ay, solo lo hace porque quiere atención. Todo mundo necesitamos atención, solo de diferentes formas. Justo creo que parte de la serie es, todos lo necesitamos, tú desde dónde te conectas. Claro. O sea, desde dónde conectas con esa atención, que hasta dónde puedes llegar, ¿no? Uh-huh. Y a qué te puedes enfrentar, a qué te puedes poner en peligro, ¿no? Claro. Hasta dónde estás dispuesto también a caminar o tolerar ciertas cosas por esa atención, ¿no? Todos necesitamos distinto tipo de, pues sí, de retro, de mirada, ¿no? Porque de finalmente mirada. La atención es la mirada de las otras personas, ¿no? Y eso, necesitamos la mirada de las otras personas. Exacto, ¿no? Porque solo nos podemos ver a través de la mirada de los otros. O sea, no nos podemos ver a nosotros mismos como tal. Necesitamos ese reflejo. Y justo ahí es donde está como esto bien traumático y bien bloqueado de lo que hizo este sujeto, el que le ayudó. Porque además cubre como todo el ciclo del abusador. No puedo recordar su nombre, yo creo que es tampoco, un y está bien. También. Pero es que sí es terrible, porque usa todo ese mecanismo de llego, te encanto, te seduzco, te hago entrar en confianza, después se rompe totalmente, después te hago creer que no pasó nada, que todo está bien, y después te hago mierda y regresas. O sea, sí, yo creo que se puede ver, como dices, un círculo muy claro, o cómo sucede la violencia, cómo sucede la manipulación. Hasta medio psicópata, ¿no? Sí, de hecho sí, muy psicópata, porque justo es el juego de te daño, pero también te daño emocionalmente, psicológicamente, juego con tu percepción, ¿no?, de la realidad, que creo que esa es una de las características de la psicopatía, ¿no? Jugar con la percepción de la realidad del otro, de manera que yo sé que te estoy haciendo un daño, pero sé que también puedo jugar contigo para que tú finalmente creas que no, o finalmente incluso me agradezcas por algo, ¿no? Sí, que no lo tengas claro qué pasó, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que le sucedía? Y además jugando con algo que es importante para ti. Entonces, o sea, ese vínculo es desastroso, es feo, es doloroso, ¿no? E incluso al final cuando él regresa, porque, no sé, o sea, puede haber también como muchas aristas desde por qué regresa, y mucha gente podría no comprenderlo, ¿no? Creo que cuando estás en procesos de violencia o en episodios de violencia puede quedarte más claro, aunque es diferente para todos, ¿no? Sí. Pero en este caso yo creo que él sí quería comprobar, él tenía la duda de, pero sí creía en mí, o sea, sí me miraba, o todo era un fraude, o qué voy a sentir yo a lo mejor si lo veo de nuevo, o sea, también romper ese lazo que se arma, porque es desde una confianza demasiado profunda, desde algo como muy auténtico que dio de él, no lo puedes solo tronar por el hecho de decir, él es malo, me voy a alejar, ¿no? Y es lo que sucede mucho, lo cual es en esas tristísimo. Claro, pero sí sucede, o sea, no es tan fácil como hacerle un corte y decir, pues ya me olvido porque me di cuenta que es malo y todo esto que me hizo, o sea, no es así de sencillo. Incluso él sale con este ataque de ansiedad, ¿no? Pero aún así no lo tiene claro. O sea, no... Y también por eso muchas veces son las relaciones que más afectan en muchos niveles, ¿no? Porque justo no se trata solo de poder confrontar, porque ya entiendo cuál es el abuso. También hay que poder acomodar todo lo otro que sucedió, ¿no? O sea, toda esta relación de confianza, de complicidad, de compañía, es bien complejo porque también hay que acomodar todo eso, ¿no? Porque además no solo es con él, es qué va a pasar mientras lo acomodas en la vinculación con los otros, que es lo que pues, lo llevó también a muchas situaciones con Marta. Sí, yo debo decir, sigo sin recordar el nombre del mentor, pero para mí estos tipos de personajes sí me genera, o sea, sí se me esconde mi compasión ahí, ¿no? O sea, sí me cuesta un poco más ver como, güey, ¿tú desde dónde, no? Me cuesta un poco más verte con compasión porque aunque aún en ese personaje me parece que creo que muestran ese matiz de no todo es bueno ni malo. Pero con ese tipo de personajes me cuesta un poco más, o sea, porque sí veo esta mayor psicopatía, ¿no? De solo te uso, o sea, justo solo uso a las personas, es violento, manipulo, etcétera, y no me importa
no me importa, ¿no? O sea, no me importa tu integridad, no me importas tú, no. O sea, creo que son personajes en donde ya hay un nivel de desconexión muy cañona. Sí, pues es que yo creo que también algo que pasa con, bueno, es así, ¿no? Con la psicopatía es que pues no tenemos otra más que, o sea, funciona como para tratar de comprender cómo hay ciertos tipos de estructuras, que es la transgresión por la transgresión y la hiperviolencia, ¿no? Es como saber que están ahí. O sea, no, yo tampoco que hay que tendría ser ahí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, saber cómo funcionan de pronto, ¿no? Y tomar ciertas medidas, precauciones, pero pues es como en su caso, fue inevitable desde su misma historia, desde encontrarlo, no sé, todo lo que sucede, ¿no? Y volviendo un poco a la revelación que hace, a mí me gustaría como irnos al momento donde Marta lo amenaza con decirle a sus papás de esto del video, de se van a enterar, como siendo muy homofóbica, como diciéndole, ¿no? Así como poniendo en duda su masculinidad, y entonces él decide ir a mencionárselo primero a sus padres. Entonces, pues bueno, creo que cuando ahí hay otra revelación, primero fue en general y luego hay una revelación como el núcleo. La revelación, creo que por todas las formas como sea y hasta donde alcances a hacerla, es liberadora. Sí. Y te ayuda a crecer, aunque sea complejo de sentir, ¿no? De procesar. Sí. La revelación libera, la revelación hace que evoluciones, y creo que también hay una forma de analogía, es lo que sucedió con su éxito. O sea, este éxito como recuperar algo de él que se perdió en todo esto, ¿no? Y le empieza a ir bien, obviamente, pues hasta un punto, pero creo que más allá de la fama, que es lo que quería, siento que sí es como esta consecuencia de, hasta él lo dice, como no había tanto de qué temer, ¿no? Como ya, sí, ya claro, porque cuando decirlo. vives una situación de violencia o en otras situaciones, el secreto empieza a cargarse mucho, ¿no? O sea, sí, y esta cosa, y también las fantasías, ¿no? De si dijeran no me aceptarían o tal, o si se enteraran no pensarían. Entonces justo creo que parte de la liberación de la revelación es, ya sé lo que pasa, ya no tengo que fantasear, o sea, esto pasa, punto. Y ahí algo que hablábamos hace rato es que es trágico, pero también sí causa como esta disonancia de cuando él lo revela y un poco el miedo, porque estaba en juego su masculinidad, es decírselo sobre todo a su padre, porque la mamá como que te dan a entender que ella lo apoya, como que dice, no, tú no te preocupes, ¿no? Pero el padre se veía más rígido. Entonces cuando le revela que fue abusado por un hombre, el papá le dice, tú, si me pasara eso, pondrías en duda mi masculinidad, ¿no? Así como me ves en este momento. Y usa como una frase, que esto que me decías, que, o sea, se entiende a nivel mundial, ¿no? A mí me pareció horrible eso. Sí. O sea, como que la frase sea, estuve mucho tiempo en la iglesia católica. Yo hubo como un momento en donde no entendí, pero como fue él, un segundo, ¿no? Que le dice así como que, ajá, y se lo vuelve a repetir igual. Sí, sí, ¿no? Sí. A mí, o sea, me voló la cabeza en muchos niveles pensar como, güey, no puede ser que yo entienda que con esa frase estuve en la iglesia católica, pues seguramente hubo un abuso sexual. O sea, sí, y como yo lo entendí, mucha gente lo entendió. O sea, me voló la cabeza. Sí, porque, o sea, sí te lleva como a hay cosas que normalizamos, ¿no? Hay cosas que todos entendemos, hay cosas que son claras en el acoso, en el abuso, en los medios donde se da. O sea, que eso sí termina siendo como hasta de humor negro, ¿no? En este sentido es muy claro, o sea, no es... Tiene muchas complejidades alrededor de los temas que toca, pero es hasta cierto punto sencillo verla. Sí. Porque es algo con lo que puedes conectar, identificarte, sí, entender. ¿no? Y en algún punto has estado en alguno de esos lugares. Tal vez no al nivel extremo que te presentan ahí, pero en algún punto puedes tener un poquito de Marta si te obsesionaste en algún punto menor con una persona en algún momento, o puedes tener un poco de él si no le has puesto límites a las personas y eso aparecen o termina en situaciones conflictivas. O sea, sí te puedes identificar con todo, tal vez en diferentes niveles o en los mismos, dependiendo. Pues sí. ¿Con qué te cerrarías, Vero?
Ay, no sé. O sea, yo cerraría con esta parte de sí, muchas veces las personas nos conectamos desde nuestros traumas, pero hay relaciones que sí permiten más movimiento, que no solo sea repetir el trauma una y otra vez, repetir el conflicto y una y otra vez. Y hay relaciones como la de Terry, a mí me parece que podía, en ese momento, como dices, el timing no estaba listo, etcétera. Pero yo pondría eso en la reflexión. O sea, valorar muchísimo las relaciones. Tú eres para mí una de esas, por ejemplo. O sea, una relación donde yo veo, pues tenemos temas parecidos, a veces nos hemos conectado, nos hemos peleado profundamente desde nuestros traumas. Tú un día me reclamaste, me bancaste y yo por supuesto que lo hice porque me dijo algo que en ese momento no me gustó escuchar. Pero justo, o sea, para mí tú eres una relación de yo he tenido crecimiento en esta relación y aunque sé que a veces nos conectamos desde los dolores, sé que no es lo único que nos conecta, ¿no? Y que yo, por ejemplo, tengo guardado desde nuestra relación profundamente una vez que me dijiste yo te amé más cuando te vi mal, ¿no? O cuando te vi... y justo, o sea, lo pongo como un ejemplo de para mí... Esta relación, aunque nos conectemos a veces desde los dolores, sí es de crecimiento. Y yo pondría eso en la reflexión de, no es que tampoco desechemos lo otro, pero sí hay relaciones como esta con Marta que sí en algún punto pues no van a permitir nada, ¿no? Más que las mismas personas se sigan... lastimando una y otra vez, repitiendo una y otra vez los mismos patrones. Okay. Pues yo siguiendo la línea, ¿no? Como en esto que mencionas entre nosotras, como de evolucionar también con los momentos no tan agradables o tan bonitos, pues creo que sí hay relaciones bien complejas, como aquí te lo llevan al extremo, porque justo lo que hablábamos en los otros episodios, que los contenidos te dan eso, ¿no? Te dan como matices muy exacerbados que te pueden llevar como a posicionarte en ciertos niveles, a preguntarte cosas. Entonces, creo que en las relaciones, por muy desastrosas o muy violentas o difíciles o incluso bonitas como la de Terry, creo que siempre hay algo que aprender y hay una ventana de acción, algo que puedes hacer distinto, buscando ayuda, revelando, socializando, es decir, no también en ello valorado como negativo en los sentimientos, por ejemplo, que él tenía de vergüenza, de miedo, ¿no? A través de esto que le fue sucediendo y le fueron haciendo, hay crecimiento. Sí, ¿no? O sea, y no necesariamente es ya desde la relación con la persona, no, sino cómo le pasó a él. Cómo tú lo vas interiorizando, claro. Cómo vas haciendo con ello un fruto o un desecho y cómo quieres colocarte, ¿no? en los vínculos desde ti mismo, cómo puedes mirar a los otros y hacer que puedas percibir que te regresan la mirada. Y pues eso, o sea, también hay relaciones lindas donde hay sentimientos auténticos y pues hay que seguir avanzando para poder identificarlos, ¿no? Pero pues eso, o sea, me queda un poco como lo que decía al principio, como esto de los claroscuros, o sea, es válido y qué bueno que hay personas que se atrevan a ponerlos así, como en este contenido. Claro. ¿No? Como, sí, justo eso también sería un buen cierre, ¿no? La invitación a explorar nuestros claroscuros. Sí. Eso. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otro episodio de Sanares Chidos. Si tienen algún contenido que quieran que analicemos por acá, alguna serie, alguna película, nos lo pueden dejar en los comentarios y suscríbanse al canal. Bye.